Hola chicos, vamos a continuar con lo que es el tema de potencial eléctrico. En este tema vamos a ver otro subtítulo que es una parte también importante del potencial eléctrico, que nos dice el potencial eléctrico creado por varias cargas, ¿ya? Entonces vamos a tener la interacción de diferentes cargas que van a crear obviamente diferentes campos eléctricos y vamos a ver como resultante qué potencial eléctrico tenemos de todo este proceso. Bien, nos dice que si el campo eléctrico va a ser creado por diferentes cargas puntuales, por varias cargas puntuales, para hallar el potencial eléctrico en un respectivo punto, vamos a seguir el principio de superposición. El principio de superposición nos menciona que si quiero hallar el potencial eléctrico en un respectivo punto, en el caso de mi ejemplo, de mi gráfica, tenemos al punto P, lo que debo hacer es sumar algebraicamente los potenciales eléctricos que generan las diferentes cargas puntuales, sea la cantidad que sea de estas cargas puntuales. Ahora, en acá vamos a ver también un desarrollo del mismo, en donde nos dice que si el potencial eléctrico lo determinamos con la constante de Coulomb, que se multiplica por el cociente entre la carga creadora de campo dividida entre la distancia, entonces reemplazo este valor en relación a cada potencial eléctrico, ¿ya? En acá, del potencial eléctrico de la carga 1, denoto de que va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga creadora 1 dividido entre la distancia de 1, obviamente. Sumamos los valores del potencial eléctrico de la carga 2, que también son la constante de Coulomb multiplicado por la carga 2, que ésta se divide entre la distancia también con respecto a la carga 2, y así sucesivamente trabajamos con el potencial eléctrico de la carga 3, el potencial eléctrico de la carga 4, el potencial eléctrico de la enésima cantidad de cargas que hubiesen. Como pueden ver, en todo este proceso ya tenemos un factor común, que es la constante de Coulomb. Es un factor común entre todas las ecuaciones que nos estamos proponiendo para reemplazar este valor. Entonces, lo que puedo hacer ahora va a ser factorizar, que también me va a dar lo mismo de la siguiente manera. El potencial eléctrico en el punto P va a ser igual a la constante de Coulomb, que se multiplica por el cociente de la carga creadora dividido entre la distancia de 1 más la misma operación, pero de la carga 2, luego la misma operación para la carga 3, 4 y así sucesivamente. Lo único que hemos hecho era factorizar la constante de Coulomb y ambas ecuaciones, tanto esta que está en la parte inferior como la que está en la parte superior, son lo mismo y nos van a dar el mismo resultado. Bien, entonces vamos a relacionar lo que es la diferencia de potencial y el campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico. Para esto, lo que vamos a ver es lo siguiente, que se puede afirmar que al moverse una carga positiva a lo largo de una línea de fuerza en la dirección del campo eléctrico, el potencial disminuye. Es decir, que va a ir inversamente proporcional a lo que es la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico. Tal como podemos ver en la gráfica, en aquí ya vamos a ver el accionar de la carga creadora con respecto al punto A y el cómo está ejerciendo una fuerza de repulsión sobre esta carga de prueba. Por lo tanto, ejerce una fuerza de repulsión donde está actuando ya la intensidad de campo y el valor de la carga de prueba. Pero también podemos determinar el potencial eléctrico en este punto A, que se determina a través de la constante de Coulomb multiplicada por el cociente entre la carga creadora y la distancia de separación de la carga creadora y el punto de aplicación del campo eléctrico. Bien, entonces vamos a ir desarrollando un poquito más la ecuación para poder aplicar en nuestros ejercicios. Y ahora, si sabemos que el potencial eléctrico
es el trabajo ejercido sobre una respectiva carga de prueba, entonces, siempre y cuando, sí, solo sí, el trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicada por el valor de la distancia, entonces, ¿qué vamos a obtener? Reemplazo el valor del trabajo, lo que representa, en vez de trabajo, ya denoto fuerza por distancia. Y esta la voy a dividir, obviamente, entre la carga de prueba. Ahora, según mi gráfico que tenía de ejemplo, la fuerza es igual a la carga de prueba multiplicada por la intensidad de campo. En aquí lo que puedo hacer es reemplazar los valores de la fuerza en esta ecuación de la siguiente manera. Lo que voy a tener es lo siguiente. El potencial eléctrico va a ser igual a carga de prueba multiplicada por la intensidad de campo multiplicada por la distancia, todo dividido entre la carga de prueba. Como pueden ver, el valor de la fuerza lo he reemplazado por la carga de prueba que se multiplica por la intensidad. Acá los reemplacé esos valores. Pero pueden ver de que en esta ecuación tenemos a la carga de prueba que está directamente proporcional. Por lo tanto, se puede simplificar. Y una vez simplificado, lo que voy a tener es lo siguiente. El potencial eléctrico va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicado por la distancia, que es lo que me queda de la ecuación. Y así puedo relacionar lo que es la diferencia de potencial eléctrico y el campo eléctrico. La diferencia de potencial va a partir de esta formulación que tengo para hallar el potencial eléctrico, que va relacionado con la intensidad de campo y la distancia de la carga que estuviese actuando. Bien, chicos, continuando con lo que es el tema de potencial eléctrico, vamos a dar solución a los siguientes ejemplos. Vamos con el primer ejemplo, que nos dice lo siguiente. La diferencia de potencial entre dos placas separadas por 5 milímetros es de 10 kilovoltios. Determinar la intensidad del campo eléctrico entre las placas. Bien. Bueno, en acá, como vemos la gráfica, tenemos dos placas separadas, hay una distancia de separación y nos está hablando ya directamente de la diferencia de potencial. Y eso vamos a ir determinando, ¿no? En nuestro ejercicio vamos recabando nuestros datos. Primero, la distancia es 5 milímetros. Distancia es igual a 5 milímetros. Que también este dato convirtiendo es igual a 5 por 10 elevado a menos 3 metros. Bien, tenemos otro dato que me dice es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es igual a, que también es de la siguiente manera. Cuando restamos la potencia eléctrica de las dos placas. El potencial en A menos el potencial en B. Esto es igual a 10 kilovoltios. Que también la diferencia de potencial de A y B, trabajando en unidades del sistema internacional, directamente nos va a dar el valor de 10 por 10 elevado al cubo voltios. Bien, ¿qué más tenemos? Nos dice que determinemos la intensidad del campo eléctrico entre las dos placas. Esta es nuestra incógnita. Bien, como ya hemos visto en lo que es el aspecto teórico, tenemos una ecuación la cual nos va a ayudar a determinar el potencial eléctrico, que va en relación a lo siguiente. El potencial eléctrico va a ser igual a la distancia multiplicada por la intensidad de campo. De acá lo que yo voy a hacer es despejar la intensidad, puesto que esa es mi incógnita. Entonces, si quiero dejarla sola, el que está multiplicando va a irse al otro lado a dividir. Y la ecuación despejada me queda de la siguiente manera. La intensidad de campo es igual a el potencial eléctrico
dividido entre la distancia. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar los valores que tengo entre los datos, ¿no? El potencial o la diferencia de potencial, que es la que está actuando ahora, tiene su valor, lo tenemos acá, de 10 por 10 elevado al cubo voltios. Voy reemplazando mis valores. 10 por 10 elevado al cubo voltios. Y también tengo la distancia, que es 5 por 10 elevado a menos 3 metros. Bien, ahora lo que voy a hacer es operar en este aspecto. 10 dividido entre 5, ¿cuánto me va a dar? Me da como resultado 2. Las potencias, trabajo también de la misma manera. La base se mantiene por 10 y este que está con signo negativo sube con signo positivo. 3 más 3 me da 6. Las unidades que tengo en acá son voltio sobre metro. Bien, ahora vamos a trabajar en las unidades. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico no nos da en voltios sobre metro. El campo eléctrico tiene otras unidades y debemos llegar a las unidades precisas. Entonces vamos a ir justo en ese punto. La intensidad de campo es igual a 2 por 10 elevado a la sexta. Voltios, ¿a qué es igual? Voltios, hemos dicho que es igual a Joule sobre Coulomb. Y abajo se mantiene lo que es metros. Bien, ahora seguimos con esto. Aún me falta para llegar a las unidades de la intensidad, porque la intensidad, en acá se los voy a poner, la intensidad se mide en Newton sobre Coulomb. Esto a modo de recordar. Entonces, debo llegar a estas unidades. Mantengo 2 por 10 elevado a la sexta. Joule, ¿a qué es igual? Joule es igual a Newton por metro. Esto sigue sobre coulombs y todo esto sigue sobre metro. En acá, si opero con las fracciones, operaciones de fracciones en las unidades, me voy a encontrar con que los metros están directamente proporcionales. Por lo tanto, en acá, como están directamente proporcionales, se simplifican. Y ahora, finalmente, tengo lo siguiente. La intensidad va a ser igual a 2 por 10 elevado a la sexta Newton sobre Coulomb. Y efectivamente he llegado a las unidades requeridas para la intensidad de campo eléctrico. Continuamos con nuestro ejemplo número 7, en el cual nos dice lo siguiente. Según la siguiente figura, determinar el valor del potencial eléctrico total en el centro del recuadro. Bien, tenemos planteada la siguiente gráfica, ¿no? En esta gráfica vemos que tenemos 4 cargas, 1, 2, 3 y 4. Estas están generando un respectivo potencial eléctrico dentro del cuadro, ya en el punto central. Cada carga tiene un valor diferente, pero aquí hay una particularidad, que las distancias con respecto al centro todas son iguales. El único dato que nos proporciona, pero para ello, es la distancia externa, ¿no? Que son los 20 centímetros. Pero vamos a trabajar en base a esto. Primero, recabando nuestros datos. Entre nuestros datos que tenemos, lo primero que tengo, carga 1, que es igual a 3 microcoulombs, que esto también es igual a 3 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Carga 2 es igual a 4 microcoulombs, que también es igual a 4 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Siguiente, carga 3 igual también a 4 microcoulombs, que esto también es igual a 4 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Y finalmente la carga 4, que es igual a 5 microcoulombs, que esto es igual
a 5 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Y tenemos la distancia, lo voy a denominar como longitud. Esta longitud tiene el valor de 20 centímetros, que también esto es igual a 0,2 metros. Directamente estamos convirtiendo al sistema internacional. Bien, ahora vamos a dar solución a nuestro ejercicio. Bien, como se ha mencionado, lo que debemos hallar es el potencial eléctrico, es nuestra incógnita. Para la solución, primero, voy a ir parte por parte. Lo que necesito es determinar el valor de las distancias, esta distancia que me llega al punto central. Para eso, lo que yo voy a entender es lo siguiente, que la distancia 1 es igual a la distancia 2, este es igual a la distancia 3 y este es igual a la distancia 4. Entonces, de acuerdo a la figura, expreso esto. Ahora, si es que veo mi gráfica, ya, lo que voy a formar en acá, agarrando solo este aspecto central, desde este punto a este y con el punto de centro, voy a formar un triángulo rectángulo. Lo que me quiere decir de que en acá voy a tener un ángulo recto. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, voy a graficar lo siguiente. Bien, tenemos la siguiente gráfica. Estoy representando toda esta parte en acá, en esta gráfica. En acá, ¿qué entiendo? Tengo lo siguiente, tengo la longitud, esta longitud que está en la parte exterior, y tengo distancias internas que me van a ayudar a llegar al punto central. Bien, como vemos, si hay un ángulo recto, esto me da a entender que es un triángulo rectángulo. Y para esto, si voy a ubicarme mi imagen en el plano, acá, si este fuera mi plano, voy a percibir de que la longitud es igual a la hipotenusa. Y esto me da a entender que si utilizo el teorema de Pitágoras, llego a lo siguiente. La longitud elevada al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de las dos distancias elevadas al cuadrado. Simplemente estoy poniendo D, ¿por qué? Porque todas las distancias son iguales. Si D1 es igual a 2, es igual a D3, es igual a D4, por lo tanto solamente tengo una distancia, ¿ya? Y eso estoy representando acá. Teniendo en cuenta esto, opero matemáticamente como es posible, longitud al cuadrado igual D al cuadrado más D al cuadrado, tengo 2D al cuadrado. Bien, en acá, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es D. Por lo tanto, debo despejar la letra D de la siguiente manera. Me queda D igual a esto. Longitud al cuadrado se mantiene y 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y la potencia cuadrática de D se va a ir al otro lado como raíz cuadrada. Y ahora sí, en este caso, ¿qué voy a hacer? Simplemente reemplazo mis valores para dar solución. D va a ser igual a raíz cuadrada. Longitud, ¿cuánto es su valor? Es 0,2, pero elevado al cuadrado. Ya no estoy poniendo las unidades, puesto de que ya he convertido todo al sistema internacional. Dividido entre 2. Y vamos operando. D va a ser igual a, y trabajo con mi calculadora para determinar estos valores. Directamente voy a poner todo ese valor de la siguiente manera. Raíz cuadrada, fracción 0,2 elevado al cuadrado, dividido entre 2. Me va a dar como resultado 0,14. Pongo ese resultado, 0,14. Y ahora sí pongo la unidad correspondiente, que estaría en metros. Bien, ahora vamos a calcular el potencial de acuerdo al gráfico. De acuerdo al gráfico me está pidiendo hallar el potencial en este punto central. Ese es mi punto de referencia. Entonces, según lo que ya he visto teóricamente, me dice que para hallar el valor del potencial en un respectivo punto con relación a varias cargas creadoras, lo que debo efectuar es la suma algebraica de los potenciales que
crean todas estas cargas. Tenemos la carga 1, el potencial de la carga 2, el potencial de la carga 3, más el potencial de la carga 4. Bien, a esta yo lo voy a denominar como mi ecuación número 1. También sabemos lo siguiente. Sabemos que para hallar el potencial eléctrico, lo que debemos hacer es multiplicar la constante de Coulomb por la carga creadora de campo dividido entre la distancia con respecto al punto. Este va a ser mi ecuación número 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a unir o asociar ambas ecuaciones para poder dar solución a mi ejercicio. ¿Ya? Lo que voy a hacer es unir las ecuaciones 2 en 1. Y me queda de la siguiente manera. El potencial va a ser igual a la constante de Coulomb por carga 1, distancia 1. Igual, constante de más constante de Coulomb, carga 2, distancia 2. Más constante de Coulomb, carga 3, distancia 3. Y finalmente más constante de Coulomb, carga 4, dividido entre la distancia 4. De esta manera ya he asociado la ecuación 2 en la ecuación 1. Ahora bien, si sabemos que todas las distancias, como hemos mencionado acá de acuerdo al gráfico, las distancias son iguales, entonces ya la ecuación me quedaría de otra manera, de la siguiente. ¿Ya? El potencial eléctrico va a ser igual a constante de Coulomb, carga 1, y solamente ya denoto como distancia, puesto de que todas las distancias son iguales, más, constante de Coulomb, carga 2, dividido entre la distancia, más constante de Coulomb, carga 3, dividido entre la distancia. Luego tengo más constante de Coulomb, carga 4, dividido entre la distancia. En toda esta ecuación vemos que los factores comunes son la constante de Coulomb y la distancia, por lo tanto podemos factorizar y nos queda de la siguiente manera. El potencial va a ser igual a la constante de Coulomb dividido entre la distancia, ya factorizando, abro paréntesis y denoto. Carga 1 más carga 2 más carga 3, finalmente más carga 4. Ya está factorizado y solo me queda por ahora reemplazar mis datos. Tenemos el potencial igual, la constante de Coulomb tiene un valor constante que es 9 por 10 elevado a la novena. De nuevo no voy a denotar unidades porque ya hemos convertido. Dividido entre la distancia, que ya la hemos obtenido, es 0,14. Dividido entre 0,14. Abro paréntesis. Carga 1, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 3 por 10 elevado a la menos 6. Más carga 2, 4 por 10 elevado a menos 6. Más carga 3, lo mismo, 4 por 10 elevado a menos 6. Y finalmente más la carga 4, que es 5 por 10 elevado a menos 6. Listo, ya está todo reemplazado los datos y ahora podemos operar con la calculadora. Bien, entonces anotamos los dos números que están en fracción y luego resolvemos lo de paréntesis. 9 exponencial a la novena dividido entre 0,14. Nos da como resultado 6,43. 6,43 y pongo la base por 10 elevado a la décima. Abro el paréntesis y opero lo que está adentro, que es 3 exponencial a la menos 6 más 4 exponencial a la menos 6 más
4 exponencial a la menos 6 más 5 exponencial a la menos 6. Como resultado, tengo 1,6 por 10 elevado a menos 5. Bien, tenemos una multiplicación y operamos con esto más. Este resultado se multiplica por el anterior por 6,43 exponencial a la décima y como resultado tenemos el siguiente, que es 1.028.800. ¿En qué unidades esto nos va a dar? En voltios. ¿Ya? Puesto de que las unidades ya hemos trabajado anteriormente y tenemos en el anterior ejercicio también explicando de cómo provienen, ya directamente en aquí le asigno la unidad. El potencial eléctrico me da 1.028.800 voltios como resultado final.